voy a compartir con vosotros un vídeo muy personal. No voy a contar toda mi historia, pero sí quiero que sepáis lo que supuso para mí lo que voy a relatar. Corría el año 2017, cuando se celebró una festividad mundial, conmemorando la reforma de Lutero. En aquellos días, formaba parte de un grupo donde organizamos una exposición explicativa sobre lo que significó la reforma, destacando la figura de Martín Lutero. Mi misión dentro del grupo era la de multimedia, crear carteles, vídeos, expositores y fotografías. Tan absorto estaba en mi trabajo, que apenas presté atención a lo que se decía y se quería transmitir. Una vez finalizado el evento y con la mente más serena, me sumergí en el estudio de la Reforma, y por supuesto, de su precursor, Martín Lutero. Este fue, para mí, un punto de inflexión, un despertar doloroso. La desilusión se apoderó de mi corazón, pues me di cuenta de que no me habían contado toda la verdad. Este desencanto despertó en mí un sentimiento crítico y una ansia de estudiar por mi cuenta, de no confiar ciegamente en lo que me habían enseñado. Quería descubrir, contrastar y estudiar las escrituras de manera independiente, decidido a llegar al fondo de cualquier tema. No quiero decir con esto que siempre tendré razón, ni que poseo toda la verdad. Todo lo contrario, sigo abierto a descubrir cada día. Este canal lo he creado precisamente para que juntos podamos esclarecer temas que llevan siglos de controversia y mirar cada tema con ojos nuevos. Te aseguro que este vídeo es uno de esos temas. Primero, explicaré la luz de la Reforma, luego las sombras, y terminaré mirando con otros ojos. Esa es la finalidad de este canal, observar las cosas de manera externa, independiente y sin sesgo, separando la paja del trigo. Si te quedas hasta el final, te aseguro que no quedarás impasible y podrás tener una nueva perspectiva. Considera suscribirte, darle al like y comentar para que este mensaje sosegado pueda llegar a más personas. Empezaré explicando el detonante que produjo la Reforma. La Basílica de San Pedro en el Vaticano. La construcción de la actual Basílica de San Pedro fue ordenada por el Papa Julio II en 1562. La antigua basílica, que había sido construida por el emperador Constantino I entre los años 326 y 330, fue demolida para dar paso a la nueva estructura. La financiación para la construcción de la basílica vinieron de varias fuentes: recursos del papado, obtenidos a través de impuestos, donaciones y rentas de propiedades eclesiásticas. Sin embargo, la magnitud de la obra requería fondos adicionales, donaciones de fieles y mecenas. Reyes, príncipes y familias nobles de Europa contribuyeron con donaciones. Por ejemplo, los Medici, una de las familias más ricas de Italia, financiaron parte de la obra debido a su estrecha relación con el papado. Fieles cristianos de toda Europa ofrecieron aportes, ya que se consideraba una obra sagrada. Impuestos eclesiásticos y contribuciones de órdenes religiosas. El papado impuso impuestos a clérigos y diócesis. Diversas órdenes religiosas aportaron parte de sus ingresos a la construcción. Recursos extraordinarios. Se fundieron y reutilizaron materiales preciosos de otras iglesias. Se usaron ingresos de la exportación de bienes de los estados pontificios. Venta de indulgencias. Para obtener más fondos, el Papa León X, 1513-1521, impulsó la venta de indulgencias a gran escala. Las indulgencias eran documentos que, según la Iglesia, reducían el tiempo de una persona en el purgatorio a cambio de una donación. Johann Tetzel, un monje dominico, promovió agresivamente esta venta en Alemania con frases como: cuando una moneda en el cofre suena, un alma del purgatorio al cielo vuela. Y es aquí donde empieza a gestarse el movimiento protestante, y con ello la Reforma, impulsada por Martín Lutero. Martín Lutero fue un teólogo, filósofo y fraile agustino alemán. Es conocido por ser una figura central en la Reforma protestante, un movimiento religioso que buscaba reformar la Iglesia católica y que llevó a la creación de diversas iglesias protestantes. Lutero es famoso por sus 95 tesis,
que clavó en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg en 1517. Estas tesis criticaban la venta de indulgencias y otros aspectos de la Iglesia católica de la época. Sus enseñanzas y escritos inspiraron la doctrina teológica y cultural conocida como luteranismo. Además de su impacto religioso, Lutero también tuvo una influencia significativa en la lengua alemana al traducir la Biblia al alemán, lo que hizo que las escrituras fueran más accesibles para la gente común. Los puntos más relevantes de su tesis fueron que la salvación no se compra. Lutero afirmaba que solo la fe en Cristo, y no las indulgencias o las obras, podía garantizar la salvación. Tesis 1 y 2. Crítica a la autoridad del Papa. Sostenía que el Papa no tenía poder para liberar almas del purgatorio y que solo Dios podía perdonar los pecados. Tesis 5 y 6. El verdadero arrepentimiento. Enseñaba que el perdón no debía basarse en la compra de indulgencias, sino en un arrepentimiento sincero. Tesis 36, 37. Denuncia del abuso de las indulgencias. Argumentaba que éstas explotaban a los pobres y desviaban a los cristianos de la verdadera fe. Tesis 45-52. Llamado a un debate teológico. Lutero no buscaba inicialmente romper con la Iglesia, sino reformarla. Por eso invitó a otros teólogos a discutir estas cuestiones. Tesis 92-95. Ahora veremos las luces, la parte en que la reforma impactó en la sociedad, los cambios profundos que ésta supuso sobre todo a las clases más bajas. Acceso a la Biblia. Antes de la reforma, la Biblia estaba principalmente disponible en latín, un idioma que solo los eruditos y el clero podían entender. Las traducciones de la Biblia a las lenguas vernáculas, como hizo Lutero al traducirla al alemán, hicieron que las escrituras fueran accesibles para las personas comunes, lo que permitió una relación más personal con la fe. Esto empoderó a los laicos, que ahora podían leer y estudiar la Biblia por sí mismos, interpretando sus enseñanzas sin la necesidad de un intermediario. En educación, la Reforma promovió la alfabetización y la educación, al enfatizar la importancia de que todos los creyentes pudieran leer la Biblia. Se fundaron escuelas y universidades para educar a la población en general. Este enfoque en la educación no solo aumentó la alfabetización, sino que también fomentó el pensamiento crítico y la investigación académica en diversas áreas del conocimiento. Libertad de conciencia. La Reforma defendió el derecho de cada individuo a interpretar la Biblia y practicar su fe de acuerdo con su propia conciencia, desafiando la autoridad centralizada de la Iglesia Católica. Esto llevó al surgimiento de diversas denominaciones protestantes y fomentó un entorno en el que la diversidad de creencias y prácticas religiosas era más aceptada. En la ética del trabajo, promovió la idea de que todas las profesiones y oficios eran valiosos a los ojos de Dios, no solo las vocaciones religiosas. El concepto de la vocación se extendió a todas las áreas de la vida. Esto contribuyó al desarrollo de una ética del trabajo que valoraba el esfuerzo, la diligencia y la responsabilidad en todas las profesiones, lo que tuvo un impacto duradero en la economía y la sociedad. Las reformas sociales, que cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica y promovió la idea de que el poder debía ser más equitativamente distribuido. Esto incluyó no solo el ámbito religioso, sino también el político y social. Con el tiempo, esto llevó a una mayor democratización y a cambios en las estructuras de poder, sentando las bases para el desarrollo de las sociedades modernas más equitativas y justas. Todo esto también fue enormemente impulsado por la invención de la imprenta, ayudando a expandir las bases de protestantismo, la educación y el conocimiento. Ahora vamos a ver las sombras. La libre interpretación de la Biblia es un tema fascinante y complejo que ha generado debates a lo largo de la historia. Básicamente, se refiere a la capacidad de cada individuo para leer y comprender las Escrituras por sí mismo, sin la necesidad de intermediarios o autoridades eclesiásticas. Pero esto conlleva problemas implícitos. Diversidad de interpretaciones. Una de las principales preocupaciones es la multiplicidad de interpretaciones posibles. Diferentes personas pueden leer el mismo pasaje y llegar a conclusiones muy distintas, lo que puede generar confusión y división. Contexto histórico y cultural. La Biblia fue escrita en un contexto histórico y cultural muy diferente al nuestro.
Sin un conocimiento adecuado de esos contextos, es fácil malinterpretar ciertos pasajes o aplicar significados anacrónicos. Traducciones y versiones. Existen múltiples traducciones y versiones de la Biblia. Las diferencias en la traducción pueden afectar la comprensión del texto original y, por ende, su interpretación. Falta de educación teológica. No todos los lectores tienen una formación histórica y filológica adecuada. Sin una base sólida en estudios bíblicos, es fácil caer en errores de interpretación. Uso personal y subjetivo. Algunas personas pueden interpretar la Biblia de manera que justifique sus propias acciones o creencias personales, en lugar de buscar una comprensión objetiva y equilibrada del texto. A pesar de estos desafíos, la libre interpretación también ha permitido que muchas personas se acerquen a la Biblia y encuentren en ella una fuente de inspiración y guía personal. Así que debemos separar a la hora de leer la Biblia dos aspectos fundamentales. Una, es que al leer la Biblia, esta puede inspirarnos en aspectos privados de nuestra vida individuales y no se puede extrapolar a las demás personas. Muchas denominaciones han surgido de esta manera. Una experiencia personal se impone como una verdad absoluta y universal, tergiversando lo que realmente quiere decir el texto. Y la otra, totalmente opuesta, es que se estudia el texto de forma histórica, filológica, arqueológica, y en el tiempo para tener una perspectiva clara a la hora de la interpretación teológica. Evidentemente esta segunda es la manera en que hay que abordar la interpretación de la Biblia. Ahora paso a explicar el tema que marcó mi forma de abordar el estudio de las Escrituras, y es que Lutero defendía temas que eran beneficios, pero por otra parte, empezó a acomodar las Escrituras para decir lo que realmente no era. Tuvo una evolución preocupante en su postura hacia los judíos. Inicialmente, parecía tener una actitud más tolerante, esperando que su reforma cristiana los convenciera de convertirse al protestantismo. Sin embargo, cuando esto no ocurrió, su postura cambió drásticamente y se volvió abiertamente antisemita. En su tratado que Jesucristo nació judío, Lutero defendía un trato más amable hacia los judíos, argumentando que la Iglesia católica los había alejado de la fe cristiana con su opresión. Creía que, si se les presentaba el Evangelio, aceptarían a Cristo. Años más tarde, cambió de postura. Lutero se desilusionó al ver que los judíos no se convertían al protestantismo. Esto lo llevó a adoptar una visión hostil, considerándolos enemigos de la fe cristiana. Impulsó ataques violentos. En su tratado sobre los judíos y sus mentiras, Lutero promovió una fuerte retórica antisemita. Allí recomendó medidas extremas como quemar sinagogas y escuelas judías, prohibir que los rabinos enseñaran, confiscar sus bienes y expulsarlos de Alemania, obligar a los judíos a realizar trabajos forzados, instaba a los comercios a no venderles comida. Una frase célebre en su tratado fue: yo les arrancaría la lengua de la garganta. Los judíos, en una palabra, no deben ser tolerados. Las ideas antisemitas de Lutero fueron utilizadas posteriormente para justificar persecuciones contra los judíos en Alemania. Aunque no fue el único responsable del antisemitismo europeo, su obra influyó en actitudes hostiles, incluso hasta la época nazi, cuando algunos líderes utilizaron sus escritos para respaldar sus políticas. Ahora miramos con otros ojos, miramos desde una perspectiva más equilibrada y ajustada a la realidad. Que la Reforma fue importante, de eso no hay duda. Quizás sin la Reforma, la humanidad no estaría donde estamos ahora, pues permitió avances imprescindibles y esenciales. Pero Lutero cometió grandes errores y muy graves a la hora de interpretar y aplicar la Biblia. El primer punto es que desde el punto de vista del Maestro, el cual fue judío desde su nacimiento hasta su muerte, promulgaba el amor, la amistad, la misericordia, el perdón, y vemos que Lutero hacía alarde de la falta de estos atributos esenciales en un cristiano, con lo cual puedo concluir que Lutero no era cristiano, aunque se hacía llamar así. No buscaba la esencia misma del Evangelio, sino que pretendía imponer una ideología totalitaria y sesgada. Y otro punto. Para aquellos que están familiarizados con la Biblia, conocerán perfectamente, y para los que no conocen la Biblia, hoy sabrán algo importante. Dios, según la Biblia,
escogió el pueblo de Israel para ser su pueblo, con lo cual Lutero hizo a Dios ignorante, dando a entrever que el Creador se equivocó a la hora de escoger a una nación, refutando su decisión. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres un pueblo santo, que pertenece al Señor tu Dios, te ha elegido el Señor tu Dios, para ser su tesoro, entre todos los pueblos de la tierra, y por otra parte, ignoró Números 24:9. Bendito será el que te bendiga, oh Israel, y maldito será el que te maldiga. Terminando ya, llego a una conclusión. 1 Tesalonicenses 5:21-22. Examinen todo, y quédense con lo bueno. Manténganse alejados de todo lo malo. Este es un ejemplo clarísimo. Hemos de ser independientes a la hora de estudiar la Biblia y no la Biblia, sino también enseñanzas, sermones, predicaciones, libros y en definitiva, ser crítico. Nos quedamos con la Reforma, pues fue buena, desechamos a Lutero, que no fue un ejemplo de cristianismo, ni civismo, ni humano.